8:36 de la mañana, bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas Nuam Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez, vamos con el toque de campana en Wall Street de Embotelladora Andina o Coca-Cola en Chile para celebrar su 80 aniversario. El 2025 fue un año de contrastes para la economía, marcada por distintos ritmos económicos en los países donde opera, Chile, Argentina, Brasil y Paraguay. Sin embargo, el balance final fue positivo. La embotelladora cerró el ejercicio con un volumen de ventas cercano a los 945,8 millones de cajas unitarias, lo que significó un crecimiento del 4,1% respecto al año anterior, impulsado principalmente por el dinamismo de Brasil y Argentina, pero también con señales de avance, en este caso en territorio chileno. A nivel financiero, los resultados confirman esa tendencia. La compañía registró utilidades por 268.697 millones de pesos chilenos, lo que representa un alza del 15,5% en comparación con 2024, junto con ingresos que superaron los 3,3 billones de pesos chilenos, consolidando un desempeño sólido. En el mercado chileno, el escenario sigue siendo más moderado, aunque con señales de mejora. La propia compañía reconoce que la recuperación ha sido gradual, en línea con una economía que comienza a estabilizarse, pero que aún enfrenta limitaciones en crecimiento y consumo. Aún así, Chile sigue siendo un mercado clave dentro de la operación regional, no solo por volumen, sino también por su rol estratégico en innovación y desarrollo de nuevas categorías. Una de las marcas importantes durante el año pasado fue la renovación del acuerdo de distribución con Advent InBev, lo que refuerza la apuesta de Andina por consolidarse como una compañía total de bebidas, ampliando su portafolio más allá de las bebidas gaseosas tradicionales. A esto se suma la entrada en operación de la nueva planta de cervezas en Brasil, con una inversión cercana a los 90 millones de dólares, que marca un paso relevante en la diversificación del negocio y en la búsqueda de nuevas fuentes de crecimiento para la compañía. La empresa ya había delineado planes de inversión ambiciosos en la región, incluyendo montos que superan los 1.000 millones de dólares en el mediano plazo, con foco en capacidad productiva, logística y transformación digital. En paralelo, el avance de sus plataformas digitales y el uso de tecnología han sido claves para sostener el crecimiento y adaptarse a nuevos ámbitos de consumo. Ya con ese toque de campana que está haciendo precisamente esta compañía en territorio estadounidense, en este caso, pues también les cuento que apunta a una mirada de largo plazo y la empresa ve con optimismo cómo los mercados donde participa, apoyada en señales de mayor estabilidad macroeconómica e institucional, básicamente lo respaldan. Pero ese optimismo no es pasivo, viene acompañado de una estrategia clara basada en eficiencia operativa, sostenibilidad y fortalecimiento de sus capacidades internas. Ya con esta información, de una vez revisemos cómo se comportan los principales índices de Wall Street. Como siempre lo hacemos, comenzamos por el Dow Jones Promedio de Industriales, que es el más grande dentro de este mercado bursátil estadounidense y que pues una vez ya se conoció ese alto al fuego, por lo menos durante las próximas 2 semanas, que básicamente fue a pocas horas de cumplirse ese plazo clave de las 8 de la noche del este que había señalado el presidente Donald Trump para atacar o no Irán y pues abrir así el estrecho de Hormuz. Una vez se dio ese plazo, pues ya los mercados cambiaron su sentimiento a positivo, contrario a lo que venían siendo pues semanas, ya casi 6 semanas de volatilidades y pues básicamente tendencias a la baja en los mercados a nivel internacional. En este caso, en esta apertura el Dow Jones gana 2,8%, sube con bastante fuerza, hay que decirlo, y ya de esta manera se ubica en 47.927 puntos. Ahí bien lo arroja la gráfica, estaríamos mostrando niveles no vistos. Vamos a ubicarlos rápidamente desde específicamente el 3 de marzo o el 4 de marzo específicamente. Estamos rondando esos niveles básicamente con este nivel actual que está mostrando el Dow Jones de 47.000, ahí específicamente 3 de marzo entonces, o mejor 5 de marzo del 2026, es ese nivel que está alcanzando actualmente el Dow Jones Promedio Industriales. Por lo tanto está marcando máximos, si se quiere, del último mes tras ese cambio pues en la dinámica de la guerra y el conflicto en Medio Oriente. Revisamos también entonces el Standard & Poor's 500,
hablamos del índice general y de referencia también de este mercado estadounidense por la cantidad de empresas que cotizan dentro del mismo. Específicamente son 500 las que lo hacen dentro de este indicador. A esta altura, pues este índice avanza 2,37%, también avanza con fuerza en su apertura y llega a 2.773 puntos. También hacemos el mismo ejercicio, estamos entonces registrando niveles no vistos desde el pasado 10 de marzo, precisamente en torno a este Standard Poor's 500. Ahí también podemos decir que se acercan máximos de un mes en el caso de este indicador de referencia. Y revisamos el tercero en cuestión, hablamos de Nasdaq Composite, que es el que reúne las empresas del sector tecnológico en su cotización y que incluso avanza con un poco más de fuerza, específicamente 2,96% gana a esta altura, con una cotización actual de 22.669 puntos. Obviamente también hacer el ejercicio con el Nasdaq para ver esos máximos desde cuándo nos marca, y específicamente pues tenemos desde el 9 de marzo. Básicamente los tres índices a modo general están marcando niveles no vistos desde marzo o principios de marzo de básicamente el presente año, una vez estalló la guerra y pues poco a poco fue avanzando a esos niveles de debilidad que habíamos visto. Sin embargo, pues ya con el cambio de sentimiento vemos que todos están ganando más del 2% y en el caso del Nasdaq casi que avanza 3% a esta altura de la jornada. En relación a esto, les cuento que las acciones de Wall Street se dispararon este miércoles tras el anuncio de una tregua de 2 semanas entre los Estados Unidos e Irán. El repunte se produce después de que el presidente Donald Trump anunciara la suspensión de ataques durante 2 semanas en medio de negociaciones con Irán, que incluyen la reapertura del estrecho de Hormuz, y esta noticia, cabe señalar, provocó una fuerte caída en los precios del petróleo de más del 14%, aliviando los temores sobre la inflación y el suministro global de energía. Acciones tecnológicas como Nvidia y Amazon, así como Tesla, lideraron también las ganancias, mientras que empresas energéticas como ExxonMobil y Chevron retrocedieron. Aunque el mercado celebra la pausa en el conflicto, los analistas advierten que la incertidumbre persiste y que todo dependerá de si esta tregua se traduce en un acuerdo definitivo entre ambos países. Ya con ese contexto, un sentimiento, como decimos, muy positivo en los mercados tras básicamente esa tregua de 2 semanas, y ya algunos puntos que se abordaron como la reapertura del estrecho de Hormuz, pues ya vemos que estos mercados tienen una operación diferente a como la habíamos visto en las últimas 5 semanas. Ya mientras entran en operación las bolsas de la región, hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, donde también pues tenemos noticia en este caso, dado que este dólar en territorio colombiano está operando bastante a la baja con relación obviamente al cierre de la jornada anterior. Sobre las 8 de la mañana en punto, muy puntual, este mercado cambiario colombiano abrió con un valor de 3.630 pesos con 5 centavos. Esto quiere decir que caía más de 40 pesos si tenemos en cuenta que el cierre en el spot de la jornada, en este caso del martes, fue de 3.678 pesos. Específicamente caía un poco más de 47 pesos en la apertura este dólar. Sin embargo, ya vemos que, como bien lo arroja la gráfica, pasados 44 minutos de operaciones en territorio colombiano ya ha recortado algo de esas pérdidas y tenemos una cotización actual de 3.642 pesos con 22 centavos. Sigue operando a la baja, pero ya estamos hablando de una caída de un poco más de 30 pesos a esta altura. En promedio, la divisa se negocia en este momento en 3.642 pesos con 38 centavos, y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este miércoles es de 3.668 pesos con 19 centavos. Como bien lo arroja la gráfica, la divisa ha fluctuado entre un mínimo de 3.630 pesos con 5 centavos, que básicamente fue su valor de apertura, y un máximo de 3.650 pesos. Es un pico que básicamente vemos sobre las 8:16 de la mañana. Eso sí, dólar sigue operando a la baja y muy consonante con el movimiento internacional que ya estaremos mirando en algunos instantes. Por ahora, a propósito de esta apertura del mercado cambiario en territorio colombiano, esto prevé nos explica Juan Pablo Vieira de JP Tactical Trading sobre el comportamiento de la divisa. Buenos días, el dólar cediendo terreno con fuerza a nivel global, pero respetando zona de soporte. La zona se mantiene dentro del rango de negociación en el que llevamos ya muchas semanas consecutivas. No se sale del rango, que es en la zona de los 100-300 como zona de techo en el DXY, los 98-500 como zona de piso. Se mantiene en esa zona de rango, y en Colombia sobre todo y en la región no vemos un rompimiento de niveles clave todavía a la baja, que diga uno esto se va a pegar una descolgada. No, la zona de los 3.600, 3.580 es un piso estructural muy grande, que ha sido la zona de mínimos que hemos visitado recientemente, donde aparecen muchos compradores. Inclusive lo hemos venido viendo
en los últimos días sobre los 3,650, 3,640. Es un piso donde se reactivan los compradores. Hoy obviamente es una noticia positiva, los mercados están muy animados, pero inclusive en los mercados muy animados aún no rompen techo clave para cambiar tendencia. Entonces están enfrentando, digamos, los mercados bursátiles enfrentando un techo clave que necesitan confirmar rompimiento para creerle a un cambio de tendencia. Igual es una tregua frágil. Bueno, y ahora revisaremos el dólar, pero en el plano internacional. Recordemos medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, la libra esterlina, el yen japonés, el dólar australiano, por nombrar los más relevantes dentro del mismo. En este caso tenemos, como bien lo decíamos, un dólar operando también a nivel internacional por debajo, en este caso, y con bastante fuerza de manera negativa. En este caso tenemos una caída en este momento de 1,12%, lo que se traduce en niveles de 98,74 puntos. Básicamente, pues al ya suavizarse esas tensiones, esa calidad de activo refugio que había tomado el dólar durante estas 5 semanas, pues perdió algo de fuerza y eso es lo que traduce básicamente en este movimiento a nivel internacional. Vamos a señalar este dólar que nos marca con esos niveles de 98 prácticamente. Vamos a cuadrarlo acá y tenemos básicamente un dólar que está alcanzando niveles también desde principios de marzo, tal como ocurría también con Wall Street, pues vemos que está ocurriendo también el dólar en el plano internacional. Estos niveles de 98 básicamente no los alcanzaba desde principios de marzo, específicamente desde el 2 de marzo del presente año. Estamos hablando de un poco más de un mes y 7 días de fortaleza, si se quiere, aproximadamente de este dólar, en este caso no de fortaleza sino de debilidad, pues obviamente como les contábamos, al perder un poco y suavizarse esas tensiones, pues también pierde un poco esa calidad de activo de refugio seguro que lo había llevado a incluso operar por encima de niveles de 100 e incluso alcanzar máximos o niveles no vistos desde mayo del 2025, entonces ahí también importante y pues también el mercado colombiano siguiendo ese movimiento a nivel internacional del DXY. Les cuento en relación a esto que Estados Unidos e Irán acordaron el martes un alto al fuego de 2 semanas antes de que expirara el plazo fijado por el presidente Donald Trump para destruir el país, con Teherán dispuesto a reabrir temporalmente el vital estrecho de Hormuz y a negociar. Estados Unidos e Irán alcanzaron el martes un acuerdo de alto el fuego de 2 semanas, justo antes de que expirara el plazo fijado por el presidente Donald Trump para destruir las infraestructuras clave del país persa. Según el acuerdo, Irán se comprometió a reabrir temporalmente el vital estrecho de Hormuz en una jugada estratégica que permitirá la reanudación del tránsito marítimo en esa importante vía de comercio mundial. Después de más de un mes de intensos ataques de Estados Unidos e Israel, Irán aceptó iniciar negociaciones con Washington que comenzarán este viernes en Pakistán. Este país, que actúa como mediador, confirmó a través de su primer ministro, Shehbaz Sharif, que Irán había aceptado un alto el fuego inmediato. Con la mayor humildad me complace anunciar que la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América, junto con sus aliados, han acordado un alto el fuego inmediato en todas partes, incluido el Líbano y otros lugares, con efecto inmediato, escribió Sharif en X. Israel también anunció el alto el fuego con Irán, indicó el martes a la AFP un responsable de la Casa Blanca bajo condición de anonimato. Trump, por su parte, reveló que había recibido un llamado de los dirigentes pakistaníes, quienes le pidieron suspender los ataques planeados contra Irán. En un mensaje publicado en su red Truth Social, el presidente estadounidense confirmó que suspendería el bombardeo si Teherán accedía a abrir por completo y de manera segura el estrecho de Hormuz durante el periodo acordado. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, confirmó que durante estas 2 semanas los barcos podrán transitar sin riesgo por la estratégica ruta marítima. Esta concesión llega después de que Irán cerrara el estrecho en represalia por el inicio de los ataques el pasado 28 de febrero. El acuerdo de alto el fuego también abre las puertas a un futuro acuerdo de paz, del cual Trump asegura que ya está avanzando. Entre los temas clave del plan de 10 puntos presentado y calificado como viable por Washington, Irán exige el levantamiento de sanciones y el reconocimiento de su derecho a controlar el estrecho de Hormuz, además de la retirada de las fuerzas estadounidenses de la región y la aceptación de su programa de enriquecimiento de uranio. Este pacto ha tenido repercusiones inmediatas en los mercados. En las bolsas asiáticas, los índices de Seúl y Tokio registraron aumentos significativos, mientras que el precio del petróleo sufrió una caída dramática de casi un 18%. Bueno, y a esta hora ya comenzaron operaciones las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile,
que hacen parte de Nuam Exchange. Iniciamos entonces por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medía a través de su principal índice, hablamos del MSCI Colcap, de momento tiene comportamiento positivo, gana 0,85% y de esta manera se ubica en 2.300 puntos, también ahí alcanzando pues niveles también de fortaleza, no vistos básicamente desde principios de marzo nuevamente, lo que había ocurrido también incluso en la sesión del lunes, pero pues ya tenemos también un sentimiento positivo que se está transmitiendo a los mercados emergentes, como es el caso de la Bolsa de Valores colombiana. Revisamos cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento al alza inicialmente y tenemos que la que más gana es la acción de Mineros, que avanza 4,71% y de esta manera se ubica en 14.660 pesos. La acción ordinaria del Grupo Sura avanza 3,69% y llega a los 49.440 pesos. La preferencial del Grupo Aval avanza 3,12% hasta los 794 pesos por acción. La preferencial del Grupo Sura también vemos que gana 2,57% hasta los 41.500 pesos. Preferencial del Grupo Cibes gana más de 3% en este caso y llega a 69.380 pesos. Ahí entonces las que les nombramos son las 5 acciones que tienen comportamientos por encima del 3%, incluso vemos que Minero ya avanza 5% a esta altura, pero también están ganando en la sesión la acción ordinaria de Cementos Argos, Banco de Bogotá, preferencial Corfi Colombiana, la acción ordinaria del Grupo Cibes, preferencial del Banco de Vivienda, preferencial de Da Vivienda Group, con concreto y Corfi Colombiana de su acción ordinaria. Hay más de 10 las acciones con comportamiento positivo en esta apertura del mercado colombiano. Revisamos ahora las de comportamiento negativo y la que más pierde a esta altura es la acción de la Bolsa de Valores de Colombia, que se devuelve 8,23% y de esta manera se ubica en 16.500 pesos por acción. Ecopetrol también pierde en relación también a la fuerte caída que está presentando el petróleo de referencia Brent a nivel internacional, que ya les estaremos ampliando cómo está esa caída que inicialmente fue superior al 14%. Tenemos que entonces de esta manera se ubica la acción de la petrolera colombiana en 2.530 pesos por acción. La acción ordinaria del Grupo Argos también pierde 1,13% en este caso hasta los 15.800 pesos y Terpel retrocede 1,11% hasta los 17.760 pesos. En este caso 4 las acciones de comportamiento negativo en la bolsa de Colombia y pues varias, más de 10 operando incluso en terreno positivo y con variaciones incluso superiores al 3% como lo veíamos, jalonando precisamente el principal indicador. Ahora revisaremos la segunda en cuestión, hablamos de la Bolsa de Santiago de Chile, que hace parte también de esta integración NUAM, y como siempre lo hacemos a través principalmente de el IPSA, recordemos que es el índice de precio selectivo de acciones. Vamos a refrescar rápidamente para ver cómo se comporta principalmente este indicador que ha tenido unas jornadas bastante volátiles, como ayer lo recordábamos, incluso estuvo muy cerca de romper niveles de 10.000 en algún punto, pero pues a esta altura sigue muy de la mano a lo que sucede en territorio internacional, está alcanzando niveles de fortaleza interesante este IPSA y pues con un avance del 3,68% está subiendo con bastante fuerza este principal indicador, se ubica parcialmente en 10.905 puntos, es decir, nuevamente apunta a recuperar ese nivel clave que había perdido pues principalmente incluso desde antes del inicio del conflicto en Medio Oriente de 11.000 unidades y pues básicamente de recuperarlo tendría un niveles importantes, básicamente no vistos desde hace más de un mes en territorio chileno. Sin embargo vemos que pues se sigue moviendo, recordando que este mercado con relación a Bogotá pues tiene 2 horas de diferencia y por ende ya lleva un rato operando con respecto a sus pares. Hablamos de las bolsas de Lima y Bogotá con respecto a esta IPSA que ya tiene un rato operando, ya que arrancó a las 9:30 de la mañana hora de Santiago de Chile y pues allá están muy cerca ya a las 11 de la mañana. En este caso pues vemos 3,55%, 10.891, pero pues ya recuperando niveles bastante importantes este IPSA a nivel internacional. En este caso también refrescamos cuáles son las acciones que básicamente están jalonando principalmente ese IPSA a esa subida superior incluso al 3% que estamos viendo en este punto de la jornada en esta bolsa del sur del continente. Vamos a ver rápidamente cuáles son las que componen principalmente este indicador de referencia y organizarlas principalmente en territorio descendente para ver cómo se está comportando principalmente esta bolsa. Tenemos que la acción de la TAM es la que más sube de manera muy fuerte, cabe señalar, gana 9,33% esta acción en este momento en territorio chileno. Vapores avanza 7,94%, CAP 4,74%, Itaú Chile gana 4,74% y LC avanza 4,38% y AM 3,93%, Banco Central de Inversiones 3,82%, Cencosud gana 3,66%,
Parque Arauco 3,64%, Banco Santander 3,60% también avanza, CMPC 3,40%, Falabella 3,36%, ahí les nombro las que están subiendo incluso por encima del 3%, pero vemos entonces movimientos muy fuertes al alza en esta bolsa del sur del continente y de momento, pues cabe señalar, no hay operaciones de acciones en este caso que estén registrando comportamientos negativos. También vemos, ahí podemos seguir la lista incluso, que también ganan a esa altura Sociedad Química Minera de la clase B, Sencomol, Salfacor, Mol Plaza, Aguas Andinas de la clase A, Concha y Toro, en el Latinoamérica, en el Chile, Colbún, Central de Cerveceras Unidas, SMU, básicamente toda la bolsa registra un comportamiento positivo y de ahí ese impulso por encima del 3% que está mostrando Astura. Ya, ahora pasamos al tercero en cuestión, hablamos de la Bolsa de Valores de Lima, que también hace parte de esta integración NUAM y que estaremos revisando a través de sus principales índices para ver cómo se están comportando principalmente. Ya vimos que Colombia está avanzando alrededor del 0,80%, Chile está subiendo más del 3% como lo veíamos, todas sus acciones básicamente operando con variaciones por encima incluso del 3% en su mayoría, y Perú pues no es la excepción. En este caso el MSCI NUAM general, el índice de referencia de la Bolsa de Lima, avanza 1,14% y de esta manera se ubica en 52.799 puntos, ya con el arranque también del mercado bursátil en Perú, frente a un cierre anterior de 52.206 puntos. También hay interesante cómo se está moviendo este mercado de valores peruano, y pues también revisamos el otro índice en cuestión, hablamos del MSCI NUAM Select, que reúne las 14 acciones más líquidas del mercado peruano y que sí está subiendo con bastante más fuerza, 2,95% a esta altura, y se ubica parcialmente en 1.392 puntos frente a un cierre anterior de 1.353. Incluso podemos acá observar cuál ha sido el punto máximo de la sesión y vemos que alcanzó por un momento los 1.400 puntos y pues ya perdió algo de fuerza, pero pues conforme va pasando la jornada y conforme vaya conociéndose noticias en muchos ámbitos, pues también estas ganancias se podrán acelerar a lo largo de la misma, o por el contrario pues mantenerse en este mismo nivel. Tenemos entonces Colombia en verde, Chile subiendo más del 3%, Perú por encima del 1% en su principal índice de referencia, para un comportamiento general de esta integración NUAM pues básicamente positivo, también recibiendo el sentimiento internacional de todos los mercados. Volviendo a hablar del territorio estadounidense, les cuento que los rendimientos de los bonos del tesoro en ese país caen drásticamente este miércoles tras el anuncio de un alto al fuego de 2 semanas en el conflicto en Medio Oriente entre los Estados Unidos e Irán. El descenso de los costes de endeudamiento se produce a medida que disminuyen las preocupaciones por las presiones inflacionarias generadas por el conflicto de 5 semanas. Los precios de la energía revirtieron rápidamente su tendencia tras la suspensión de las hostilidades. Según los términos del acuerdo, cabe señalar, el presidente Donald Trump se comprometió, en este caso, a detener los ataques contra la infraestructura iraní, mientras que Teherán permitirá el paso seguro de los buques a través del estrecho de Hormuz. Abro comillas, en coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán, declaró el ministro de Asuntos Exteriores Abbas Araghchi en un comunicado. Esto básicamente es lo que permitirá ese tránsito, digamos, con normalidad en esa vía fluvial. Cabe señalar que, por otro lado, las actas de la reunión de marzo del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal se publicarán este miércoles, mientras que los inversores reajustan sus expectativas sobre nuevas bajadas de tipos de interés por parte del Banco Central estadounidense. Los mercados también seguirán de cerca la publicación de la Asociación de Banqueros Hipotecarios, que indica el tipo de interés fijo a 30 años, un indicador clave de asequibilidad en vivienda en los Estados Unidos. Los datos de inflación subyacente mensual y anual correspondientes a marzo se conocerán ya en la jornada del viernes para terminar con esos datos importantes durante esta semana. Con este panorama geopolítico y a la espera de datos macros importantes, recordando esas actas de la Fed a la 1 de la tarde de este miércoles y a las 7:30 de la mañana del viernes, pues datos de inflación bastante relevantes, entonces vamos a revisar cómo se comporta la deuda pública estadounidense a esta altura, como siempre lo hacemos a través del bono de referencia a 10 años, que es un indicador importante de la salud de la economía estadounidense a nivel internacional y que en este caso cae, como bien lo decíamos, bastante fuerte en tasa. 7 puntos básicos a esta altura y de este modo se ubica en niveles de 4,26%. Vamos a revisar básicamente hace cuánto no se ubicaba en este tipo de nivel este bono de referencia en territorio estadounidense, y básicamente tenemos que nos arroja el 17 de marzo. Recordemos que antes del inicio del conflicto incluso este bono de referencia había caído al 3,96%, pero después todo se convirtió en una subida constante en tasa.
Recordemos que en el mercado de deuda pública siempre hay un comportamiento inverso. Cuando bajan las tasas, como ocurre en este caso en territorio estadounidense, pues sube el precio del bono o del papel puntualmente, por lo que podemos hablar de una valorización de la deuda pública tras el anuncio de esa suspensión de hostilidades por lo menos durante las próximas 2 semanas, mientras se avanza en un acuerdo definitivo entre los Estados Unidos e Irán, que ahí también pues básicamente tenemos una valorización. Obviamente sigue acumulando pérdidas si se quiere a lo largo de marzo y pues lo que llevamos de abril con respecto principalmente a esos niveles previos al inicio del conflicto, básicamente el 28 de febrero. En otro de los sectores importantes les cuento que los precios del petróleo se desplomaron el miércoles después de que el presidente Donald Trump accediera a suspender los ataques contra Irán durante 2 semanas a cambio de que Teherán permitiera el paso seguro por el estrecho de Hormuz. El WTI podría registrar en ese sentido su peor desempeño diario desde el 27 de abril del 2020 si cierra con una caída superior al 14,52%. Trump afirma que el alto al fuego de 2 semanas estaba condicionado a que Irán aceptara una apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Hormuz. Añadió que Estados Unidos ha recibido una propuesta de 10 puntos de Irán que constituye una base viable para las negociaciones. Abro comillas, se han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores entre Estados Unidos e Irán, pero un periodo de 2 semanas permitirá que el acuerdo se finalice y se concrete, cierro comillas. Esto lo dijo Trump en una publicación en redes sociales. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, afirmó que Teherán permitirá el paso seguro a través del estrecho durante el alto al fuego mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y teniendo debidamente en cuenta las limitaciones técnicas. Abro comillas, si cesan los ataques contra Irán, nuestras poderosas Fuerzas Armadas suspenderán sus operaciones defensivas, cierro comillas. Esto lo dijo Araghchi en una publicación también a través de sus redes sociales. El aparente alto al fuego se produjo menos de 2 horas antes de la fecha límite que Trump había fijado para el martes, que recordemos era a las 8 de la noche hora del este, para que Irán reabriera el estrecho de Hormuz. El presidente había amenazado con bombardear todos los puentes y centrales eléctricas de Irán si sus líderes no cumplían con ese plazo. La retórica de Trump dio un giro ominoso durante el martes por la mañana cuando amenazó con destruir toda la civilización de Irán. Esto fue lo que dijo en su momento: esta noche morirá toda una civilización para no volver jamás. Esto fue lo que señaló el republicano a través de redes sociales durante la sesión del martes por la mañana. Y agregó, no quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá. Básicamente fue lo que en la antesala había dicho el presidente estadounidense Donald Trump y lo que seguramente pues aceleró ese por lo menos acuerdo o cese al fuego de 2 semanas para llegar a un acuerdo definitivo. El presidente afirmó haber accedido al alto al fuego tras conversaciones con el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif, que básicamente este último le había pedido a Trump que prorrogara el plazo para permitir que continuaran las negociaciones, y Sharif también solicitó a Irán que reabriera el estrecho durante ese periodo como gesto de buena voluntad. Bajo ese contexto, pues revisamos rápidamente cómo se comportan las principales referencias del petróleo a nivel internacional. Recordemos, en un inicio, una vez se produjo la noticia, caían más del 14% y a esta altura el Brent de referencia europea y de referencia mundial está cayendo más del 15%. Tenemos entonces que específicamente se devuelve 15,79% a esta altura y de esta manera se ubica en $92.05 por barril. Vamos a ubicarnos rápidamente hace cuánto no se ubicaba básicamente el petróleo de referencia Brent en esos niveles que estamos viendo actualmente, y básicamente nos tenemos que contar al 10 de marzo, casi un mes, en este caso mínimos de un mes para el petróleo de referencia Brent, y pues básicamente lo que les contamos, esto afecta directamente como fundamental la acción de Ecopetrol, que estaba cayendo con fuerza también en la Bolsa de Valores de Colombia con una caída superior al 4%. Revisamos también entonces el WTI, hablamos de el West Texas Intermediate, el petróleo de referencia estadounidense, que incluso pierde con más fuerza. 17,52% a esta altura cae hasta los $93.08 el barril. Básicamente este WTI, si estamos viendo mínimos incluso de las últimas 2 semanas, como bien lo arroja la gráfica, pero pues sigue incluso por encima de los $90, tiene una caída superior, pero también se mantiene por encima de el básicamente precio internacional que está mostrando el petróleo de referencia Brent. Con esta información básicamente nos despedimos, los invitamos a que sigan conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el de los negocios.